creo que la conciencia la deberíamos tener nosotros, el saber de que cada vez que viene alguien a decirnos una mentira, o por lo menos a decirnos algo, tendríamos que tener un poquito de criterio y no dejarnos caer con aquello de, sí, ¿verdad? Sí lo van a hacer. Mira, uno no lo hace por molestar, uno lo hace porque ve la necesidad de la gente. Yo veo cómo la gente cada semana tiene que ver de qué manera compra las barriladas o las pipas de agua, rogarle, porque le ruegan al presidente de ANDA, señor presidente, mándenos una pipada para tal comunidad. Lo podemos ver, esta semana pasó, ahí en Nejapa, la gente rogando agua está. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde. Allá en Nejapa tenemos el problema de que siempre han dicho, sálganse todos del Valle de los Dueñas, que se salgan del valle. No se quieren salir, pero el agua se la van a acabar. En esa zona, la gente necesita agua. ¿Y sabes qué pasa? Que hasta que vos no tengas la conciencia como gobernante, hasta que vos no sepas la necesidad que tu gente está pasando, hasta ahí no te vas a dar cuenta lo que la necesidad de cada quien es. Aquí la gente, los que caminamos en la calle, los que no andamos con guardaespaldas, los que andamos a pie, nos damos cuenta de la verdadera necesidad del pueblo. Y la necesidad del pueblo es agua, y quiero que sepas, el agua es vida. El agua la necesitas para hacer el café que se está tomando Mario, el agua la necesitamos para lavar nuestra ropa, el agua la necesitamos para beber a diario. Si no bebes agua, te morís. Y en este caso, creo que la minería va a venir a provocar uno de los tantos vejámenes que no debería estar sucediendo en El Salvador en este tiempo, y mucho menos con la conciencia social que deberíamos tener cada uno de nosotros, y espero que vengan futuras generaciones a generar este tipo de pensamientos y cambios, porque lo necesitamos, lo necesitamos. Bueno, Ari Araujo, la misma pregunta para usted. O sea, usted tan joven, con tanto futuro, insisto, ¿por qué se decide por este no a la minería? O sea, ¿qué es lo chivo de decir no a la minería? Bueno, la verdad es que primeramente es muy importante que nosotros como jóvenes nos involucremos y le demos incluso el ejemplo a los más pequeños, ya que en sí la juventud yo lo veo como que no somos en sí como tal el futuro, somos el presente. Entonces tenemos que ser eh, entes de cambio, tenemos que unirnos y organizarnos en pro de la comunidad. Esto no se trata de ser cool, esto no se trata de que mírenme, estoy en la boda, esto se trata de tener conciencia social y exigir un mejor entorno en la comunidad, en la sociedad. En este caso, la minería metálica, como todos bien lo sabemos, es una actividad altamente destructiva. El país ya tiene escasez hídrica, ya tenemos ese estrés hídrico, tenemos varias problemáticas medioambientales no solucionadas ni siquiera atendidas. El Estado no está proveyéndonos de un ecosistema saludable para que nosotros desarrollemos nuestra juventud y tengamos un buen entorno. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos callados como jóvenes y solamente nos centramos en cosas banales y no nos preocupamos de lo que está pasando en nuestras comunidades, ni siquiera los más pequeños, que son los que nos siguen, que ellos son las generaciones futuras, ni siquiera ellos van a gozar de lo que por lo menos nosotros vamos a gozar. Yo en este momento me estoy tomando un vaso con agua y el agua es vital. Yo todo el día paso consumiendo agua, entonces a mí me preocupa que en un futuro mis hermanos pequeños, mis niños pequeños, todas las personas en general, no podamos ni siquiera disfrutar de un vaso con agua sin ese temor
de que muy posiblemente esa agua esté contaminada con metales pesados. Entonces es bastante importante que nosotros como jóvenes custodiemos los bienes, especialmente bienes invaluables como el agua, como el recurso hídrico. Es bien sabido de que las empresas mineras requieren grandes cantidades de agua y esto contamina los ríos con metales pesados como arsénico, mercurio y cianuro. Y no crean que solamente va a ser el agua de los ríos, también va a ser el agua que nosotros vamos a ingerir, porque quieras o no, todo el país es pequeño y las empresas envasadoras de agua, las embotelladoras también dependen de esos lagos de agua potable. Así filtre el agua, eso no significa de que esos metales pesados se van a ir al 100%. La verdad es que falta mucho conocimiento al respecto y mucha información, como ya mencionaba el compañero David, porque a la gente no le gusta leer. Así que nosotros tenemos esta misión importante de no solo educarnos y orientarnos, tenemos energía, tenemos la mente despierta, entonces tenemos ese compromiso social por velar que la comunidad esté bien, la comunidad y las futuras generaciones que son los más pequeños. Entonces yo diría de que como juventud tenemos que hacer algo por el presente del país, el ahora. Mario, ¿y cómo se ve desde afuera el tema de la minería en El Salvador? ¿Pasa desapercibido? Hablando de que en popularidad probablemente por publicidad Nayib Bukele sea de los más conocidos quizás en América, de los presidentes. Se habla mucho de que el combate a las pandillas ha sido un éxito. Entonces el tema de la minería, ¿cómo lo ven? Ahí a Nayib Bukele, ¿cómo se ve el gobierno? ¿Cómo se ve el actuar de ellos? Por lo menos acá, haciendo un sondeo, se habla poquísimo del tema. Se conoce El Salvador efectivamente por el tema de la seguridad pública, pero de ahí a otros temas en concreto, poco. Sobre todo porque el de gobernante actual es un tema al que no está cacareando mucho. Pero es un tema que no ha cacareado mucho porque ha visto con contundencia la respuesta que ha habido en redes sociales en primera instancia. Entonces es un tema que si bien en su agenda está en primer plano, en términos mediáticos es un tema al que no le ha dado mucha bola, ¿verdad? Es un huevo que no está cacareando. Y desde aquí, como yo lo veo, cuando hablo con amigos, con vecinos sobre El Salvador, sí, se conoce más al de gobernante actual por el tema de la seguridad pública, así que por ese lado se conoce muy poco el país. Geopolíticamente, lamentablemente, El Salvador es irrelevante, ¿verdad? En las grandes ligas geopolíticas es un país irrelevante y la reivindicación que se hace de este tipo que solo duerme 2 horas, pobrecito, es una reivindicación, creo, más que todo de carácter ideológica, porque ideológicamente y desde la praxis política, muchos de los que reivindican les gusta esa forma de gobernar, ¿verdad? Les gustaría aplicar esas fórmulas en su gobierno, porque son fórmulas del manodurismo tradicional eh, que ha pululado en toda América Latina de la mano sobre todo de estas corrientes políticas de derecha. Ahora, con la pregunta inicial que vos hiciste, de por qué siendo tan jóvenes apoyamos o estamos en contra de la minería. Mira, en primer término, yo creo que es una cuestión del propio sentido común. Es lo que te dice el sentido común. ¿Qué es lo que te dice el sentido común? Al voy a tener el ejemplo de la minería de San Sebastián y los estragos que ha generado la minería metálica de oro en este lugar, el sentido común te dice, ah, bueno, toda mina contamina. Eso es lo primerito.
Lo segundo es, esto quizás ya no es un poco más de sentido común, ya requiere hacer una investigación un poco más o menos profunda, pero una búsqueda rápida en Google lo descubrís, que en los 200 años que ha tenido El Salvador de minería, desde allá por 1860, 1870, no, desde 1750, 1760, hasta mediados del siglo XX, finales del siglo XX, cuando vos ves los lugares que en El Salvador se ejecutó la minería metálica de oro, si efectivamente son lugares ahora mismo desarrollados, vos te das cuenta que no, porque la ganancia que se producía en muchos de esos lugares se la llevaban los grandes capitales transnacionales, que son los que históricamente han extraído las materias primas del territorio nacional. Y ellas cumplen con la responsabilidad social, como ellos dicen, de darte trabajo. Su responsabilidad es darte trabajo, y de lo demás, si se contaminan ríos, lagos, lagunas, mantos acuíferos, es una responsabilidad de la que se tiene que encargar la propia comunidad. Entonces ahí tenés dos elementos: el sentido común de ver lo que ha generado la minería en San Sebastián. Vos decís, hombre, algo pasa aquí. Lo segundo es, investigando un poquito en internet, los 200 años de minería en El Salvador no han llevado progreso, por el contrario. El tercer elemento que podríamos poner ahí es, bueno, recordemos qué es lo que ha pasado con lo que sucedió en Opico, ¿verdad? En la zona paracentral, con este caso de la batería récord, un caso muy reciente, junto con el de la minería de San Sebastián. No es minería propiamente, pero ahí vos te das cuenta de la debilidad del Estado en cuanto a establecer controles necesarios para evitar, en el caso de San Juan Opico, la contaminación por plomo. Y hablando de plomo, fíjense que cuando se hace una búsqueda en internet sobre los amigos y amigas que nos están viendo en internet pueden comprobar que no les estoy dando paja. Cuando pone minería metálica o minería por plomo en la antigua Roma, se van a dar cuenta que en la actualidad aún hay estragos de esa minería que hacía la antigua. Estamos hablando de hace más de 2000 años, de que hay lagos contaminados por la extracción de plomo que realizaba Roma. Por eso la consigna que nosotros hemos erigido es: toda mina contamina. Es cierto, ¿verdad? En este sentido es efectivamente cierta. Toda mina contamina. 3 elementos. Y el cuarto elemento que te puedo poner ahí, y es cuando vos ves esa imagen que el de gobernante actual pone en su posteo de Twitter, cuando dice que Dios, el Dios judío cristiano, ha puesto un tesoro debajo de nuestras piernas, y vos te das cuenta que ese tesoro, que el Dios judío cristiano pasa por la cuenca del río Lempa. Hay varios puntos que pasan sobre la cuenca del río Lempa, y vos hilás eso con lo que ha pasado en San Sebastián. El mero sentido común te dice, hombre, o sea que lo que ha pasado en San Sebastián va a pasar en la cuenca del río Lempa. Y la cuenca del río Lempa abastece a gran parte del territorio nacional. Es decir, pero no solo se abastece en términos del agua que nos llega para que nosotros hagamos nuestras actividades diarias, sino que de ahí se genera energía, la energía hidroeléctrica. De ahí se abastecen muchísimas comunidades de la pesca que hacen, no solo de pescado, camarones, etcétera, ¿verdad?